¿Alguna vez has sentido que tus músculos ya no responden como antes? Levantarse de una silla parece una tarea pesada. Las escaleras se convierten en un obstáculo y cargar una simple bolsa de compras exige un esfuerzo desproporcionado. Es un miedo silencioso que muchos mayores cargan. La sensación de que el cuerpo se está apagando poco a poco, de que la fuerza se escurre entre los dedos. Y con ese miedo viene otro, aún más profundo, el temor a depender de alguien, a perder la autonomía que da dignidad a la vida. Durante décadas, escuchamos que después de cierta edad había que comer poquito, que el cuerpo ya no necesitaba tanto. Algunos médicos antiguos recomendaban reducir carnes, otros insistían en los huevos o los lácteos como fuentes únicas de proteína. Pero la ciencia actual revela algo diferente y contraintuitivo. Al envejecer, el organismo necesita más proteína, no menos. Es como un motor viejo que requiere aceite extra para seguir funcionando. Sin esa nutrición adecuada, los músculos se debilitan, los huesos pierden sostén y el riesgo de caídas aumenta día tras día. Y aquí aparece un punto curioso. Muchos confían en el huevo como su alimento salvador. Y es cierto, es noble, accesible, con proteínas valiosas. Sin embargo, lo que pocos saben es que existen alimentos todavía más potentes, más concentrados y a veces más fáciles de digerir para quienes tienen poco apetito. Un alimento olvidado que puede dar a tus músculos una oportunidad de renacer incluso después de los 60, los 70 o los 80 años. Imagínalo así. Mientras un huevo aporta una cantidad moderada de proteína, este alimento puede ofrecer 15 o 20 veces más en un solo puñado o en un vaso pequeño. No se trata de magia ni de promesas vacías. Se trata de aprovechar la sabiduría de la nutrición moderna para transformar la debilidad en fuerza, la inseguridad en confianza. El camino que recorreremos juntos en este video será simple y claro. Primero, hablaremos del miedo oculto que muchos mayores tienen con la proteína, la creencia de que ya no la necesitan, cuando en realidad es lo contrario. Después, veremos por qué confiar únicamente en huevos y lácteos puede no ser suficiente para mantener la vitalidad. Luego, revelaremos la alternativa sorprendente, la carne magra deshidratada y el colágeno hidrolizado, fuentes olvidadas que concentran hasta 20 veces más proteína que un huevo. Y finalmente, te mostraré cómo integrarlos de manera práctica en la rutina diaria sin sobrecargar el estómago, sin complicaciones y con un impacto real en tu fuerza y movilidad. No es tarde. Tu cuerpo aún puede responder. Cada día que alimentas tus músculos es un día ganado de autonomía, equilibrio y esperanza. Y mientras escuchas lo que viene, piensa en ti. ¿Qué alimento de tu vida diaria ha sido tu aliado silencioso para mantenerte fuerte? Tal vez, al compartirlo, descubras que otros también se reconocen en tu historia. Con la edad, muchas personas comienzan a reducir su comida casi sin darse cuenta. El apetito disminuye, la digestión se vuelve más lenta y, en ocasiones, el simple acto de cocinar para uno mismo pierde sentido. Surge entonces una idea peligrosa, repetida durante años. Ya no necesito tanta proteína porque me muevo menos. Y así, poco a poco, se va instalando un error silencioso. La realidad es otra. Después de los 60, el cuerpo entra en un proceso natural llamado sarcopenia, la pérdida de masa muscular. Es como si cada día los músculos se apagaran un poco más, a menos que reciban la chispa adecuada. Esa chispa se llama proteína. Sin ella, lo que era una caminata ligera se convierte en un esfuerzo pesado. Lo que antes era subir un par de escalones sin problema, ahora provoca dolor en las rodillas o falta de aire. Muchos mayores sienten vergüenza al pedir ayuda para levantarse de una silla o al no poder cargar una bolsa del mercado. Lo viven como una señal de fragilidad, cuando en realidad es el reflejo de un cuerpo que no está recibiendo su alimento esencial. Porque el músculo no entiende de edad, entiende de estímulo y de nutrición. Los médicos y nutricionistas lo confirman. Un adulto mayor necesita incluso más proteína que una persona joven, porque su cuerpo aprovecha menos y la pérdida de fuerza es más rápida. No se trata de comer en exceso, sino de alimentar de manera inteligente. Piénsalo así, tu músculo es como una cuerda que sostiene tu independencia. Si no la refuerzas cada día con las fibras correctas, empieza a deshilacharse.
Y cuando esa cuerda se rompe, lo que se pierde no es solo fuerza, sino autonomía. La libertad de caminar solo, de bañarte sin ayuda, de cargar a tu nieto en brazos. El miedo de muchos mayores es depender. Depender para vestirse, para ir al baño, para moverse en su propia casa. Pero ese miedo puede transformarse en fuerza cuando entiendes que la proteína no es un lujo, ni algo opcional. Es el cemento que mantiene firme la estructura de tu cuerpo. No se trata de buscar un cuerpo de gimnasio, sino de asegurar que tus músculos sigan siendo tus aliados para las tareas más simples y valiosas del día a día. Porque cada cucharada de proteína suficiente es un día más de equilibrio, de pasos firmes y de confianza en ti mismo. Durante generaciones, el huevo ha sido el alimento estrella en la mesa de los mayores. Muchos recuerdan el desayuno con un huevo duro, la tortilla ligera o el vaso de leche tibia antes de dormir. Y con razón. El huevo es un alimento noble, completo y accesible. Sus proteínas son de alta calidad, fáciles de absorber y han sido un aliado silencioso contra la debilidad. Pero aquí surge una trampa que pocos ven. Confiar únicamente en huevos y lácteos puede dar la sensación de estar cubierto, cuando en realidad el cuerpo necesita más. Pensemos en alguien de 70 años que desayuna un huevo, toma un vaso de leche y cree que con eso ha nutrido sus músculos. Sí, ha aportado proteína, pero muchas veces no en la cantidad ni en la concentración que su organismo necesita para detener la pérdida muscular. Hay dos razones principales para esto. La primera es el volumen. A cierta edad, comer grandes cantidades se vuelve difícil. El estómago ya no tolera platos abundantes y el apetito disminuye. La segunda es la densidad proteica. No todos los alimentos tienen la misma cantidad de proteína por porción. Imagina llenar un tanque de gasolina con un gotero. Cada gota ayuda, pero el coche nunca arranca del todo. Así funcionan los huevos y lácteos en algunos mayores. Aportan, pero no siempre alcanzan a llenar lo que el músculo realmente necesita. Los nutricionistas lo explican de manera sencilla. Un huevo tiene alrededor de 6 gramos de proteína. Suena bien, pero si el objetivo es alcanzar los 25 o 30 gramos de proteína que un adulto mayor necesita en una comida, para activar la fuerza muscular harían falta 4 o 5 huevos de una sola vez. ¿Realmente alguien de 70 u 80 años puede desayunar esa cantidad sin sentir pesadez o molestias digestivas? La respuesta en la mayoría de los casos es no. Lo mismo ocurre con la leche. Un vaso aporta proteína, pero también líquidos, lactosa y en algunos casos incomodidad digestiva. De nuevo la sensación de «ya cumplí» aparece, pero el músculo sigue esperando la dosis necesaria para mantenerse vivo. Por eso la clave no es despreciar al huevo o a la leche, que siguen siendo valiosos, sino reconocer sus límites y abrir espacio a alimentos más concentrados. Porque lo que define la vitalidad en la vejez no es solo la variedad de alimentos, sino la capacidad de cada uno para entregar suficiente proteína en la cantidad justa y sin sobrecargar el cuerpo. Y es aquí donde entra la revelación que cambia la perspectiva. Alimentos olvidados, concentrados, capaces de ofrecer 15 o 20 veces más proteína que un huevo en un solo gesto. Cuando hablamos de proteína, casi todos pensamos en lo mismo: carne fresca, huevos, leche. Son alimentos familiares, cercanos, parte de la mesa desde hace décadas. Pero hay algo que pocas personas saben. Existen fuentes de proteína que concentran una potencia inesperada y que en muchos hogares han caído en el olvido. La primera es la carne magra deshidratada, también conocida como carne seca. Lo que en algunas regiones era un alimento cotidiano, práctico, fácil de guardar y lleno de nutrientes, hoy casi no se incluye en la dieta de los mayores. Y, sin embargo, un pequeño trozo de carne seca puede contener hasta 15 o 20 veces más proteína que un huevo, en un volumen muy reducido. Es como tener un almacén de fuerza concentrado en un bocado. La segunda es el colágeno hidrolizado, un polvo fino que se disuelve fácilmente en café, té o sopas.
El colágeno no solo aporta proteína para los músculos, sino también para las articulaciones y los huesos, que tanto sufren con el paso de los años. Y lo mejor, no requiere masticar, no llena el estómago y se absorbe con rapidez. Muchos mayores no los consideran porque suenan raros o modernos, pero lo cierto es que ambos son alimentos seguros, accesibles y sobre todo prácticos. Pensemos en una persona de 75 años que tiene poco apetito. Mientras que comer varios huevos de una sola vez le resulta imposible, añadir una cucharada de colágeno en su café de la mañana le da la misma cantidad de proteína de forma sencilla y sin molestias. Hay historias sencillas que ilustran esta transformación, como la de un abuelo que, cansado de sentir debilidad en las piernas, aceptó la recomendación de su nieta nutricionista: un poco de colágeno en su desayuno diario. Al cabo de unas semanas, no solo notó más fuerza al levantarse de la cama, sino también menos dolor en sus rodillas. No fue un cambio milagroso ni inmediato, pero fue constante, real y suficiente para devolverle la confianza al caminar. Lo importante aquí es comprender que no todo alimento con proteína es igual. Algunos son como un río que fluye despacio, otros como una cascada que entrega toda su fuerza en poco tiempo. La carne magra deshidratada y el colágeno hidrolizado son esa cascada, concentrados, prácticos y capaces de reforzar los músculos en momentos en que el cuerpo más lo necesita. Esta revelación rompe con la idea de que ya es tarde para recuperar vitalidad, porque incluso después de los 70 u 80 años, el músculo responde cuando recibe la dosis adecuada de proteína. No importa que sea en forma de polvo en un café o en pequeños trozos de carne seca en una sopa. Lo que importa es que cada día se ofrezca a los músculos el material para reconstruirse. Descubrir que la carne magra deshidratada y el colágeno hidrolizado pueden aportar más proteína que un huevo es una revelación poderosa. Pero lo que hace la diferencia no es solo saberlo, sino aplicarlo en la vida diaria de manera simple, sin que la comida se convierta en un peso. A esta edad, el secreto no está en comer grandes cantidades, sino en elegir alimentos que nutran más en menos volumen. El colágeno hidrolizado es quizá la forma más sencilla de empezar. Se presenta en polvo, casi sin sabor, y se disuelve con facilidad. Una cucharada en el café de la mañana, en un vaso de leche tibia o incluso en una infusión nocturna puede entregar al músculo la proteína que necesita sin llenar el estómago. Para muchos mayores que ya no sienten tanto apetito, este detalle marca la diferencia. Un aporte concentrado que no exige masticar ni comer más de lo que el cuerpo tolera. La carne magra deshidratada, en cambio, conecta con tradiciones antiguas. Antes era común tener siempre carne seca en casa, lista para guisos, sopas o como tentempié. Hoy, ese hábito se ha perdido, pero vale la pena recuperarlo. Unos pequeños trozos de carne seca pueden convertirse en una merienda rica en proteína, mucho más nutritiva que unas galletas o un pan blanco. Además, al añadirla a sopas o caldos, no solo aporta fuerza, sino también sabor y memoria. El aroma recuerda a los platos caseros de otra época. Lo importante es entender que estas prácticas no requieren cambios drásticos. No necesitas duplicar tu consumo ni forzarte a comer platos enormes. Basta con repartir pequeñas dosis de proteína a lo largo del día. Una cucharada de colágeno en el desayuno, otra en la merienda, un poco de carne seca en la cena. Gestos mínimos que con constancia mantienen los músculos activos y firmes. Los médicos lo explican con una metáfora sencilla. Es como regar un jardín. Si le echas toda el agua de golpe, parte se pierde. Si lo riegas con pequeñas dosis, la tierra lo aprovecha mejor. Así funcionan también tus músculos. Prefieren recibir proteína varias veces al día, no toda de una sola vez. Claro, cada cuerpo es único. Quienes tienen problemas de riñón o toman medicación específica deben consultar a su médico antes de cambiar su rutina. Pero en general, estos alimentos son seguros, accesibles y fáciles de integrar. Porque al final, no se trata solo de proteína. Se trata de poder levantarse de la cama sin esfuerzo, caminar con seguridad, disfrutar un paseo con los nietos o abrir un frasco sin pedir ayuda. Cada cucharada, cada pequeño gesto es un paso hacia esa fuerza que sostiene tu independencia. Y ahora me gustaría escucharte a ti. En tu día a día,
¿qué te resulta más fácil incorporar? ¿Una bebida ligera como el café con colágeno o una sopa con carne seca? Tu respuesta puede inspirar a otros que también buscan recuperar fuerza. Hemos recorrido un camino que toca de cerca a quienes viven el día a día con la sensación de que los músculos ya no responden igual. Hablamos del miedo oculto que muchos mayores tienen respecto a la proteína, de la idea equivocada de que ya no hace falta tanto al envejecer. Descubrimos que confiar únicamente en huevos y lácteos, aunque valioso, no siempre alcanza para cubrir lo que el cuerpo necesita. Y finalmente, revelamos dos aliados olvidados y poderosos, la carne magra deshidratada y el colágeno hidrolizado, fuentes de proteína concentrada que pueden marcar la diferencia en tu vitalidad. La lección más importante es sencilla. Después de los 60, los músculos siguen teniendo hambre de proteína, no para crecer como los de un joven en el gimnasio, sino para sostener tu independencia, tu equilibrio y tu capacidad de moverte con seguridad. Cada cucharada de proteína suficiente es como un ladrillo que refuerza la casa de tu cuerpo para que resista el paso del tiempo. Lo mejor de todo es que no necesitas esfuerzos imposibles ni comidas abundantes. Al contrario, se trata de pequeños gestos repartidos durante el día. Una cucharada de colágeno en el café de la mañana, una sopa con carne seca en la cena, una bebida ligera por la tarde. Son acciones tan simples que caben en cualquier rutina, pero que, sumadas con constancia, van construyendo fuerza real. Es cierto, no existen milagros. Nadie recupera de la noche a la mañana lo que se perdió durante años, pero tampoco es tarde. La ciencia muestra que incluso a los 70 u 80 años, el músculo responde cuando se le da lo que necesita. Cada día que eliges alimentar bien tu cuerpo, estás regalándote más equilibrio, más confianza y más vida. Imagina dentro de unos meses poder levantarte de la cama sin esfuerzo, caminar en el parque con pasos más firmes o cargar a tu nieto en brazos sin miedo. Esa es la promesa real de una nutrición bien orientada. No juventud eterna, sino autonomía, dignidad y energía suficiente para disfrutar lo que más importa. Y ahora, quiero dejarte con una pregunta que puede abrir camino para todos los que nos leen y escuchan. Si pudieras elegir un gesto simple para empezar mañana mismo, una cucharada en tu café o una sopa ligera en tu cena, ¿cuál sería? Piensa en ello y compártelo. Tal vez tu elección inspire a otros que, como tú, buscan recuperar fuerza y confianza en esta etapa de la vida.